Pues comenzamos esta etapa de la noche de los jueves en La Rioja y Cía con el escritor riojano Andrés Pascual y su último libro, TAG. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme, Víctor. Bueno, nosotros encantados de recibirte, siempre vienes con un libro bajo el brazo. Con un tag bajo el brazo. En este caso TAG, esta novela que recibió el premio Adolfo X el Sabio y que nos has hecho viajar hasta la India. Sí, tenía ganas de escribir este libro desde mi segundo viaje a la India. Hace 10 años ya, y además tengo la prueba, porque me guardé el resguardo de entrada al recinto del Taj Mahal en la cartera y ahí he estado esperando una década entera porque, vamos, creía que teníamos una deuda con este edificio, ya que me resultaba extraño que siendo el edificio más bello del mundo no tuviera sus pilares de la tierra, ¿no? Su catedral del mar, y dije, venga, algún día lo tengo que escribir. Y ha llegado el momento. Ha llegado el momento. La verdad es que, dices tú, hay poca literatura sobre el Taj Mahal, a pesar de que tiene una historia de amor detrás impresionante, ¿no? Y tanto, tiene una historia de amor en mayúsculas, que es la del emperador Shah Jahan, que lo construyó para Mumtaz Mahal, para su esposa fallecida, lo cual aumentaba el romanticismo de la historia, pero yo quería escribirla no desde la pulcritud del balcón real, o sea, de la historia del emperador, sino desde el barro de los cimientos. O sea, quería contar la historia de los trabajadores porque ellos eran los verdaderos héroes, anónimos, pero héroes de esta construcción, ¿no? Porque trabajaron 20.000 personas durante más de 10 años, imagínate lo que es eso, ¿no? ¿Dónde has encontrado información, documentación para conocer ese proceso de construcción del Taj Mahal que debió durar bastante tiempo y por el que pasaron, como dices tú, 20.000 personas, ¿no? Pues era complicada buscar la documentación y por eso estuve 10 años sin escribir la novela, pero fue al desplazarme a Londres a vivir a caballo entre Logroño y la capital británica, cuando me di cuenta de que tenía 3 paradas de metro en la Biblioteca Británica, que es donde estaban todos los tratados de la vieja Delhi que abordaban el tema, y sobre todo también grandes colecciones de miniaturas, que era como llamaban a los cuadros de entonces, que son como fotografías de hace 300 años, claro, porque las hacían con semejante detalle, los emperadores mandaban hasta que se pareciera cualquiera que pasaba por ahí en las representaciones, que es como tener un álbum del siglo XVII. La verdad es que, bueno, el libro me está encantando, te lo tengo que decir. Qué bien. Que está muy bien. Entonces, claro, a mí a veces me gusta preguntar porque no quiero desvelar nada, así que cuéntame un poco lo que podemos saber de los personajes principales del libro. Pues, aparte de los personajes que intervienen en la obra del Taj Mahal y de la familia del emperador, que es completamente real, tanto ellos como lo que hacen, e incluso muchas veces lo que dicen, ¿no? Porque está extraído de los manuscritos persas. Hay un protagonista real, el verdadero protagonista es Balu, que es un chico del desierto que tiene unas facultades especiales para el dibujo y que se enrola en la obra, pero no para ser un gran calígrafo, que igual lo consigue, ¿no? Sino para perseguir a su amor adolescente que ha sido encerrada en el harén del soberano. Entonces me gusta porque quizá sea el único personaje de ficción, pero por otro lado quiero creer que es el más real de todos, ya que estoy seguro que en aquel momento había mucha gente como Balu que luchaba contra todos los convencionalismos sin importarle el sacrificio, sin importarle lo que le iba a costar conseguir lo que amaba, al igual que hoy hay pues, miles de héroes anónimos que no podemos o no pueden construir a la gente que quieren Taj Mahales, pero que bueno, pues son capaces de dar pequeños actos de amor que precisamente por ello los convierten en eternos, ¿no? Como este edificio. Bueno, una de las bases del romance que encontramos en la novela es esa sociedad de castas de la India, que a muchos nos sorprende desde nuestro punto de vista occidental, pero que se sigue teniendo muy presente en ese país todavía en estos años, ¿no? Y tanto, imagínate en el siglo XVII. Claro, hay un momento que le dice su madre, nadie puede escapar de su casta, hijo, ¿no? Y él dice, yo soy diferente. O sea, pero verdaderamente hacía falta mucho valor para decir eso y para pegar ese puñetazo en la mesa hace 300 años, porque es una sociedad que no solo tiene las castas de los parias o los agricultores y comerciantes, los guerreros y luego por encima los brahmanes, sino que había subcastas también, ¿sabes? Pues si eres agricultor y tienes tierras en propiedad y las arriendas a otros, pues formabas parte como un estrato superior, ¿no? Y de esta forma se iban estratificando de tal forma que no se podían casar unos con otros si no pertenecían a la misma casta y sobre todo no podían aspirar a ser nada en la vida que no estuviera asociado con ella. Entonces imagínate si era difícil vivir en aquella época, como en todas, pues además sometido a este régimen que inventaron los brahmanes. Los de arriba, claro. Claro, eso suele pasar, ¿eh? Sí. Normalmente los de arriba suelen inventarse cosas para seguir arriba, eso suele pasar. Oye, el amor es una de las cosas, el sentimiento del amor es una de las cosas que marca casi todas tus novelas, yo creo que por no decir todas. Sí, es que
Me he vuelto un romántico, ya sabes. No, y al fin y al cabo, al ser humano, igual me da en el siglo XVII, en Agra, que a la vuelta de la esquina en Nájera, nos mueven siempre las mismas pasiones. Y hay solo dos emociones absolutas, que son el amor y el miedo. O sea, todas las demás provienen de ahí. Del miedo proviene la ira y proviene el odio, y del amor proviene la humildad, del amor proviene la generosidad, y provienen todas las que verdaderamente vale la pena cultivar. Y al fin y al cabo, si rebuscas un poco en cualquier personaje de cualquier novela, vas a encontrar lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que quizá los escenarios en los que yo he localizado las novelas y el tipo de historia o de trama me ha dado más posibilidad de jugar con ese amor puro, un poco de... Y más en esta, que es como un cuento un poco, ¿no? Porque al final me decían, sí, es como los pilares de la tierra, pero también como las 1001 noches, ¿no? Y digo, es como las 1002 noches. Y en estos cuentos, pues siempre hay malos muy malos y buenos muy buenos, ¿no? Porque necesitamos, para transmitir el mensaje, que creer en valores absolutos, ¿sabes? Y entonces por eso yo siempre dejo en mis novelas el amor muy presente, porque creo que es la energía que mueve el mundo y la única capaz de salvarlo. Lo que pasa es que los personajes de tus novelas, y en TAC también, viven muy apasionadamente la vida, ¿no? Es que no tenemos derecho. Les haces pasar por un trabajo de vivir sentimientos a lo largo de la novela muy fuerte, ¿no? Sí, es que, como decían los lamas del Himalaya cuando escribí El guardián de la flor de loto, no tenemos derecho a vivir. Tenemos la obligación de vivir, tenemos la responsabilidad de aprovechar al máximo cada instante de esta vida preciosa que nos ha sido concedida, ¿no? Entonces, lo bonito de Balu, por ejemplo, del personaje protagonista, es que se lanza a Agra, una ciudad de 1 millón de habitantes, fíjate, cuando París o Londres en aquella época tenían 250.000 más o menos, y llena de depravación, de corrupción, también de inspiración y de magia, sin saber lo que va a encontrar. Se enrola en la obra sin saber lo que va a encontrar, porque él cree que tiene que sacar a su chica del harén, ¿no? No sabe ni cuánto le va a costar, ni cómo lo va a hacer, pero sabe que tiene que dar un paso, y luego otro, porque ese segundo paso le lleva al tercero, y ese tercero le lleva al cuarto. Y lo bueno que hace es que lo da en el único instante cierto, que es el ahora, ¿sabes? ¿No? Entonces él dice, tengo que lanzarme a ello. Y es algo que muchas veces en la vida a nosotros nos cuesta. Tenemos una frase muy habitual que es, tengo que esperar a que las cosas se ordenen un poco, ¿sabes? Para perseguir lo que amamos. Y entonces, claro, como las cosas nunca se ordenan, porque la vida es caos puro, y eso es algo que tenemos que asumir pronto, pues no damos ese primer paso. Entonces me gusta Balu por eso, porque en cuanto ve que se han llevado a su chica, dice, me voy detrás de ella. O sea, no espera a que se ordene nada, porque es él quien tiene que favorecer ese orden, ¿no? ¿Tú crees mucho en la providencia? Porque en tus novelas la providencia suele tener bastante protagonismo. Cosas que suceden en tus historias, en TAC también, sí. Que el destino te cambia en segundos, ¿no? En realidad no creo en la providencia ni en el destino, lo que creo es en el karma. O sea, creo que todas las acciones de amor tienen un reflejo de amor, y todas las acciones de odio lo tienen también, ¿no? Y no necesariamente concatenadas y una detrás de otra, pero en un momento u otro te vuelve. Este es el espíritu también de todo el mundo asiático, de todo el mundo oriental, que a mí me gusta tanto. O sea, ellos se sienten parte de un río sin principio ni final, en el que forman parte como gotas del mismo cauce, ¿no? Entonces ellos entienden que su vida no empieza con su nacimiento ni acaba con su muerte. De tal forma que cada acto de amor, grande o pequeño, se va a ver reflejado en uno que te vuelve. No necesariamente a ti. O sea, volverá quizá a tu sobrino, a tu primo hermano o a alguien a quien no conoces, pero al fin y al cabo eres tú mismo, porque todos formamos parte de este ser único, ¿no? Entonces sí que creo en el karma, y TAG de hecho tiene bastante karma. O sea, porque juego con estas acciones que en un momento u otro, cada decisión que toman los personajes se va a ver reflejada en una acción posterior. También es importante coger la mano del que te la echa, ¿no? El personaje va a aprovechar esa ayuda a lo largo de toda la historia, ¿no? Dices algo muy interesante, porque es que tenemos que pedir ayuda. O sea, el mundo, estamos hablando aquí un poco trágico, que es complicado, y lo es, pero afortunadamente no tenemos que recorrerlo solos. Entonces, el problema es que muchas veces creemos que somos demasiado, ¿cómo diría?, pues invulnerables, que no necesitamos ayuda, o demasiado terribles, que no la merecemos, ¿no? Y por eso no la pedimos en el día a día, y queremos seguir adelante simplemente sin que los demás noten que nuestra angustia interior, ¿no? Y Balu, pues es de esos personajes limpios, como te decía, que a mí me gustan como inspiración, que cuando tiene que pedirla la pide. ¿Por qué? Porque cuando la tiene que dar también la da. Y esto al final es la virtud de la humildad, que es muy india. O sea, dice, no sé cómo era,
dice Gandhi, procura ser tan grande que todos quieran estar, no, que todos te admiren, y tan humilde que todos quieran estar contigo, ¿no? Y es así, o sea, humildad no quiere decir sometimiento ni sumisión, quiere decir entender que somos únicos, ¿sabes? Y que nadie es mejor que nadie y que estamos aquí para caminar juntos, ¿no? Oye, en el proceso de construcción del Taj Mahal, de lo que has investigado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esa maravilla del mundo que a veces nos fijamos mucho, ¿no? A mí me ha sorprendido porque buceando un poco también en el Taj Mahal, tenemos toda la imagen de esa fachada blanquísima, ¿no? Y luego Taj Mahal está lleno de color, rojizos por otras partes, ¿no? O sea que... Sí, el Taj Mahal, a mí lo que me impresionó es lo que cuesta cada detalle. O sea, cuando porque lo admiramos como un todo y dices, wow, ¿sabes? Qué monumento, qué preciosidad, ¿no? Pero cuando verdaderamente te rindes a la obra de arte, es cuando te das cuenta de lo que ha costado cada fuente del jardín, con las canalizaciones subterráneas, que yo no sé cómo demonios lo hacían, ¿sabes? En aquella época, o cada losa de la fachada caligrafiada. Tenían que ir a las canteras de Macrana a elegir la mejor veta, pulir las losas, dibujar la palabra de Dios, de Alá, en ese momento, porque no podían representar figuras humanas ni animales. Dibujarla a diferentes tamaños para que desde abajo se viera todo el texto igual, pero claro, es mucho más grande a medida que va subiendo. Luego taracear la losa, o sea, hacer el agujero para meter la letra tallada en negro en otra losa. ¿Qué dices? Y todo eso para un trocito así, ¿sabes? En un monumento en el que nos ponemos y somos una pulguita, ¿no? Con lo cual es entonces, como digo, cuando dices, qué maravilla que no los miles de peones que se subían a los elefantes para arrastrar el mármol y para tirar de las poleas, no, qué maravilla que cientos de artesanos de diferentes regiones de la época, muchas de ellas en guerra, el Imperio Otomano, el Imperio Persa, sí, se juntaron en Agra solo para crear belleza. Y a nadie le importaba si venías de Bagdad o de Samarcanda. Lo que les importaba es que eras maestro de cúpulas, o maestro de minaretes, o que trabajabas la madera o que eras orfebre. Es lo único que miraban. A veces uno piensa, ¿qué nos ha pasado a la humanidad, ¿no? Porque ahora no sabemos dar un paso sin la tecnología. Sí, no, mucha gente habrá dicho, ¿no? Es que esto es muy, yo lo he escuchado, ¿no? Las pirámides, será imposible casi construirlas ahora con esa precisión teniendo la tecnología que teníamos, ¿no? Sí, sí. Y el propio emperador además participaba de ello, ¿eh? Porque era muy aficionado a diseñar arquitectónicamente sus proyectos, y todas las mañanas se reunía con Amanat Khan, que era el calígrafo jefe, y con el diseñador de jardines, sobre todo al final de la obra, o con el arquitecto, para trabajar la obra, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Pues con 20.000 personas durante 10 años. No había esclavos, pero, bueno, vamos a decir que muchos cobraban muy poquito. Bueno, el régimen laboral no era, sí, no era el muy óptimo, bueno. hasta el punto de que tuvieron que habilitar una zona para incineraciones al lado del recinto para no tener que llevar a los muertos a Agra, que estaba igual a poco, pero no, pues los quemamos aquí mismo, ¿no? Entonces esto es trágico, es terrible, en cierto modo es épico también, y por eso pensaba yo que teníamos esta deuda con los trabajadores. Este libro tenía que escribirse. Bueno, pues aquí está Taj, la construcción de esta obra que todo el mundo conoce, y esa gran historia de amor de los protagonistas que nos va a llevar, pues eso, a la India de ese siglo XVII, ¿no? Eso es 1630 más o menos. En la misma época que Versalles en París o que los Austrias, por aquí, ¿no? Fíjate, parece más anterior, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero como digo, y eran capitales 3 veces más grandes que las nuestras. Imagínate lo que tenían que sentir François Bernier, un expedicionario de la época, que llega allí, por ejemplo, se embarca en un cascarón, llega a la India, recorre 1.400 kilómetros en burro y de repente llega a Agra y se encuentra la obra medio hacer con eso. Pues yo espero que los lectores sientan esa fascinación, ¿no?, de antaño. Seguro que lo harán, que disfrutarán con esta novela con Taj, que seguramente mucho te dirá, estoy deseando ir a ver el Taj Mahal, sí, ahora, ahora que conozco un poco más de la historia, ¿no? Pues estoy deseando volver también, ¿no? Pues Andrés, ha sido un placer, que vaya muy bien esta Taj, esta novela que sé que está viniendo Muchas gracias, de verdad. Fenomenal, y te esperamos con el siguiente idea, ya tendrás en la cabeza alguna cosilla, ¿no? Siempre. Eso, no hay que parar nunca. Sabes que serás el primero en saberlo. Andrés, bueno, y todos gracias. los oyentes, todos los telespectadores. Que te vaya muy bien. Gracias. Nos vamos ahora a conocer